dirigido y presentado por Gonzalo Altozano. Hace unos 9 meses en la Ciudad de México, 4 individuos que se hacían pasar por agentes de la policía secuestraron al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Yo me cuidaré y seguiré echando todas las ganas para salir adelante. Bosco Gutiérrez, México, 1957, arquitecto. Pasó 9 meses secuestrado en un zulo de 3 metros por 1 del que logró escapar. Su aventura humana y espiritual es quizá de las más trepidantes del siglo XX. ¿Le gusta el whisky? Sí. Es de las pocas bebidas que puedo tomar porque me duele la cabeza normalmente con la bebida. Y el whisky me disminuye el dolor. ¿Y no es por hacer publicidad, pero alguna marca? Tomo Chivas o etiqueta negra, solo, sin agua. ¿Y alguna vez ha dicho que no a una copa de whisky? Supongo que muchas veces, pero ¿alguna vez le ha costado especialmente decir que no? Sí. Estaba secuestrado y me sorprenden ante una situación de alta fragilidad, yo muy deprimido. Me ofrecen un trago los secuestradores. Les digo, si me trae vaso de vidrio sí lo acepto. Tenía un vaso de plástico flotando en una cubeta de plástico blanco, ese foam, y no se te antoja tomarte un trago en un vaso de plástico. Me hizo con la cabeza así, porque los secuestradores de esa experiencia nunca me hablaron. Estuve 257 días secuestrado sin oír una voz ni ver un rostro humano. El whisky representaba para mí ahí un elixir de vida. Era como la solución, entre comillas, de mi mal aliento, del mal olor, de esa debilidad, una fuga racional a estar alerta y mejor estar un poco más borrachito. Y les dije, ok. Me dijo, ¿cómo lo quiere? Le dije, un vaso alto, jaibolero, que es una caña alta, straight, o sea, sin agua, arriba, con un hielo grande. Al principio pensé que era una burla, ¿no? Cerró la puerta, dejó el foco prendido y yo rezaba, Dios mío, que sea verdad, que no sea mentira. Seguro es que este se está burlando y si no me lo trae me voy a morir. Pasó un tiempo, yo calculo 3 horas, quizás fueron menos o más, no sé, pero ese fue mi espacio medido, que es una espera larguita, y llega el famoso whisky me lo pone en una repisa a 3 metros de distancia, yo metido en un cuerpo que no funcionaba ya. Mis piernas estaban flácidas, entumidas, sin haber caminado en 15 días. Me arrastro viendo aquel vaso y finalmente pues levanto la mano a repisa y lo bajo al suelo. Una cosa como esta, sí. Y digo, me lo voy a chiquitear. Me tiene que durar lo más que pueda y es un placer que tengo que disfrutar al máximo. Tenía un consejo de un amigo que me decía que tanto en la Cuba Libre como en el whisky era importante quemar el licor con el hielo. Y dije, bueno, pues aventaba el hielo para abajo, regresaba, para abajo, regresaba, para abajo, regresaba. Y ya que estaba aquello bien, empecé a oler que era un paraíso. Me lo pasaba por el labio herido. ¿El labio herido? Porque le habían golpeado los secuestradores. Ajá. No había cicatrizado. Lleva 15 días pues, sin sanar, sin lavar. Esto era demasiado. Entonces oí la voz de mi conciencia que decía, ofréceme el whisky. Yo estaba derrumbado porque había contestado un interrogatorio. Y estaba derrumbado por cobarde, por traidor a mis principios familiares, de no contaminar a mi familia ahí dentro. Yo no quería vivir, estaba en una situación de alta autodevaluación.
Sin embargo, bueno, pues esta era una oportunidad de demostrar que yo era hombre. Ofréceme, lo decía la conciencia. Pues te ofrezco estar secuestrado. Eso no depende de ti. Te ofrezco no ver a mis hijos. No depende de ti. Esto depende de ti. No había para dónde hacerse, la verdad. O sea, la conciencia te cerca de una manera que sabes perfecto que nada más hay una decisión. O te lo tomas o no te lo tomas. Punto. Ya no había más que discutir. Entonces me hinco, dando la espalda a una cámara que me vigila, y de un trancazo, así como parece ahorita, pues lo tiro en el excusado. El vaso lo dejo caer en el suelo, y yo me agarro la cabeza y me empiezo a golpear en el excusado, diciendo: eres un estúpido, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Sin embargo, dentro de mí había quedado un rezago de satisfacción. Dije: esto lo decidí yo. Me incorporé, me hinqué en el suelo, me puse ahí, hincado, y tomé una hoja de papel que había sobrado del interrogatorio y puse la fecha, que era la primera referencia de fecha que tenía, 15 de septiembre. Día de la Independencia. ¿Quiere usted tomar algo? Así había sido la invitación del whisky. Puse 15 de septiembre, le titulé Whisky Flush al evento, y puse: hoy vencí mi primera batalla. ¿Y cuánto medía el zulo? 3 metros por 1. Y 9 meses en un espacio así, ¿cómo? No ya cómo se mantuvo vivo, sino cómo mantuvo viva su fe. Bueno, primero, la parte humana te atropella y te lleva a una depresión muy intensa. El estar en situación normal a estar secuestrado, ese cambio, el estar vestido a estar desnudo, el estar con tu familia y no tenerla. Desnudo. Pues es un shock que te tardas en digerir. Cuando tu vida está en juego, muchas otras cosas no te importan. La fe viene siempre metida dentro de ti, pero la fe la tienes que también digerir. La fe la tienes que, en una situación extrema como esta, la tienes que replantear diferente, la tienes que asumir. La mayoría de la gente tenemos una fe heredada o impuesta de alguna manera por los padres, por la situación donde me educaron, quién me educó, qué aprendí. Aquí yo tenía que hacerme de una fe. O aceptaba que existe Dios o rechazaba la existencia de Dios. Lo que no podía era seguir secuestrado en una situación de peligro de muerte sin tomar una postura clara. Y en ese espacio no había espacio para mediocres. O crees o no crees, punto. Y esto para mí es importante porque creo que hay mucha gente adulta caminando por la calle que no se ha puesto a pensar en eso y que no se ha detenido a pensar: a ver, espérate un momento, tiempo, ¿crees o no crees? ¿No? Y es mejor que digas no a que sigas en la media, porque al tibio lo vomitará Dios de su boca, ¿no? Lo que tienes que hacer primero para plantear estas situaciones es vivir ateo unos cuantos días. Entonces vacía tu teatro, que está ocupado por ideas, todas esas butacas, sácalas de la sala y ponte, o trátate de poner lo más que puedas en ateo, y entonces empieza a pasar a las ideas, pero nada más sienta las que aceptes totalmente y las que tú te comprometes a vivir. Si no la entiendes o no la quieres, pues que no entre a tu teatro. Dios, creador del universo, ¿crees o no crees en Dios? Bueno, pues sí creo en Dios. No, espérame un tantito, no te vayas tan rápido. Dame justificaciones, ¿por qué crees en Dios? Yo me contestaba: a ver, déjame pensar, bueno, haz bien tus ideas y luego regresamos a la discusión. Pensaba. Al día siguiente, ya te puedo contestar. Mira, creo en Dios, y empecé a elucubrar mi razonamiento por el cual yo afirmaba que creía en Dios. Yo me fui por esa decisión, que es como la píldora de Matrix: o te tomas la roja o te tomas la azul, ¿no? Entonces yo
sí creo en Dios. ¿Por qué? Porque me se me hace absurdo a mí, en lo personal, a Bosco, respetando lo que cada quien. Pero yo en lo personal se me hace absurdo el Big Bang, se me hace absurdo una explosión cósmica, que el universo se cree solito. Yo más bien, como arquitecto que soy, pues creo en el arquitecto detrás de su obra, y creo en el ordenador que ordena, y creo en el escritor que pone las letras juntas. Se me hace absurdo que avientes unas letras y queden en orden para leerlas, o unas geometrías que solitas queden así. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión de que Dios sí existe. Un Dios que si era Dios era omnipotente, porque no crees en un Dios minusválido, crees en un Dios omnipotente que puede todo. Y si es omnipotente, pues entonces es pleno en el amor y te quiere más que lo que tú quieres a tus hijos, aún estando secuestrado. Y dije, pues es un chorro lo que me quiere. Y además es omnipotente, entonces, ¿por qué no evitó el secuestro? Pues porque él ve mucho más allá que tú. Y él estaba viendo quizás esta entrevista, y yo no la podía ver porque yo veía a 3 metros por 1. Por lo tanto, acepta como hombrecito la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti, punto, no le discutas. ¿Le dejaban tener libros? Sí. Al principio tenía derecho a un libro. Yo pedí una Biblia, me trajeron una Biblia protestante, una de los Gideons, de esos de los hoteles. Que los dejan en los hoteles. Ajá. Entonces yo llegué con el Tecate, que era mi guardián, que tenía una T, una K y una T aquí en la capucha, con un DR antes, entonces era Doctor Tecate. En realidad era veterinario ese señor, pero bueno, lo que más se acercaba a un doctor. Y le digo, esta Biblia no me sirve. Me dice, pues a mí sí. ¿Se lo decían por escrito? Por escrito. Pues a mí no. Se la puede llevar. Y si tengo derecho a un libro, tráigame otro, porque para mí no me sirve. Me dice, ¿por qué razón? Y le digo, pues no me sirve. Deme una razón justificada, porque si no, no se lo cambio. O sea, ¿qué le digo a este hombre? Hay que rascar. A ver, ¿por qué me molesta que sea de los Gideon? ¿Qué tienes contra los Gideon? No los conozco, la verdad. Entonces, ¿por qué no te confías en leerla? Entonces, llegas a conclusiones muy prácticas. Pues mire, le dije, pasaron varios días para pensar la contestación. Le digo, mire, la Biblia es un libro que se tiene que leer libre de prejuicios, porque te tiene que calar y te tiene que filtrar el alma. Si yo tengo un prejuicio ante un libro, ese libro está muerto para mí. Si usted quiere que yo me permita leer una Biblia y yo tenerla, yo no me puedo abandonar plenamente ante una Biblia que no está autorizada por la fe católica, que es a la que quiero por voluntad ceñirme. Entonces, mientras usted no traiga una Biblia que tenga en Neil Hofstadter en la primera página, cosa que he aprendido de mi madre, que mi madre era así de exigente, apliqué lo mismo, Neil Hofstadter en la primera hoja, si no, no me abro de corazón. Me entendió y me trajo una Biblia de Jerusalén católica con Neil Hofstadter en la primera página. Y después ya ellos mismos me ofrecieron otra lectura, porque había hecho la pura Biblia. Entonces les pedí otro libro y dijeron que me lo traían. ¿Qué quiere leer? Bueno, pues quiero leer a San José María Escrivá. Yo llevaba 10 años de supernumerario del Opus Dei, y el primero que me trajeron es Forja, que sale en la primera página un martillo a rojo vivo, y la primera página de Forja, que no me la sé de memoria, pero más o menos así dice: ¿cómo no te voy a querer, hijo mío, si te traigo como objeto a la forja y el martillo para sacar de ti una joya espléndida? Sí, caray, ¿cómo viene al caso esto, no? ¿Por qué me trago este libro? Le dije a Tecate, porque me impresionó desde que lo vi en la librería. Pues cuando quería que me lo cambiaran por otro libro, tenía que darlo a cambio, a pesar de que es un libro de consulta, pues ni modo, y se lo dediqué a Tecate. Estimado amigo guardián, espero que este libro le ayude a rectificar y salvar su alma.
¿Echaba de menos la misa diaria? Porque usted era de misa diaria, sí, desde el secuestro. Sí, yo creo que fue lo que más extrañé. Entonces, cuando sonaba una campana que yo oía a lo lejos, de repente, yo decía, Señor, me constituyo en el guardián permanente de ese sagrario más cercano. Y la forma como pude acortar la distancia entre yo y la comunión que no tenía era a través de mi esposa. Porque dije, si me casé con Gaby y dicen que de los dos hacen un cuerpo, quiere decir que si ella comulga, yo comulgo también. ¿Qué hubiera dado por haber podido comulgar? Pues quizás mucho. Yo decía, Dios mío, déjame salir para comulgar con la ilusión de un niño de primera comunión, decía. Porque esa ilusión, a veces la rutina diaria se puede perder, ¿no? Y este alejamiento, decía, qué estúpido que no lo aprovechaba, ¿no? Estando guardado aquí, ¿qué daría? Bueno, pues daría todo y no la tengo. ¿Rezar no era una forma de matar el tiempo? ¿De pasar el tiempo? Pues no sé, yo lo que te puedo decir es que no tuve tiempo para dejar de rezar, porque no encontraba que ninguna otra actividad me podía solucionar mi gran problema de estar secuestrado, más que rezar. Yo siendo arquitecto y teniendo una pluma y un cuaderno, nunca se me ocurrió proyectar. Yo tenía mi vida contada. Y un minuto sin rezar era perder el tiempo. Ahora, no quiere decir que solo rezaba, pero hacía todo rezando. Entonces corría rezando, hacía footing, como dicen ustedes, rezando. Footing en el mismo Footing en el mismo sitio. Rezando. Cada minuto ofrecido por cada uno de mis seres queridos, 80 en la lista, 80 minutos. ¿Y por qué no parabas en el 65? ¿Por qué cómo voy a dejar de pensar en el 66? ¿Sigue pensando que la oración es el trabajo más productivo que puede hacerse? Creo que sí. Yo estoy convencido, después de lo que me pasó, que el ser humano está diseñado así como para socializar y para trabajar y todo, para hacer oración. Y estoy convencido que dentro de su mismo cuerpo, dentro del alma, entrando en reflexión, encuentra la libertad, encuentra la seguridad y encuentra la paz necesaria para vivir. Esa es la gasolina del Ferrari, pues. Yo puedo tener un Ferrari, Dios te dio un cuerpo impresionante, equipadísimo, pero la oración es la gasolina. Yo creo que es el grave error del hombre del siglo XXI. No tiene tiempo para rezar. Te levantas, prendes el radio, te metes a la ducha, sales, ves la televisión, desayunas, vas al coche, prendes el radio otra vez, llegas a la oficina, trabajas, comes, llegas a tu casa en la noche, prendes la televisión y te duermes. ¿Cuánto tiempo una gente normal dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo? Si me ponen en la obra que recomiendan que rece media hora en la mañana y media hora en la tarde, cuesta sangre hacerlo, porque yo creo que el demonio se encarga de que te mueras de la flojera en rezar. O sea, media hora de rezar es kilométrico y media hora en la televisión es un segundo. Es impresionante eso. Y mira, que el protestante rece a su modo y ore, el católico que lo haga, el musulmán que lo haga y el judío que lo haga, pero el hombre que no reflexiona se vacía. 9 meses. 9 meses es lo que dura un embarazo. Sí. Se estuvo secuestrado 9 meses. ¿Establece algún paralelismo? Lo he pensado mucho. La gente le pedía a Dios que regresara, que no se muera Bosco, que regrese con sus hijos, con su familia. Yo creo que Dios, esa es mi fábula, ¿no? Dios dijo, ok, te voy a dar chance. Pero como no puedo meterte de nuevo en el vientre de tu madre, te voy a meter en este cuartito los mismos 9 meses, para que con tu inteligencia y con tus recuerdos finques propósitos para ver cómo vas a vivir tu second chance. Y te voy a dar una segunda oportunidad, pero ya no quiero que cometas los errores que cometiste en la primera oportunidad.
¿Cuántos propósitos hice? Me da vergüenza enseñártelos. Y cada vez que los leo me encara con mi miseria de que no cumplo ni el 10%. ¿No puedo contar ninguno? Yo soy muy poco sociable. Y uno de los propósitos es, tienes que ser más sociable. ¿Por qué? Pues por egoísmo me gusta estar solo, por egoísmo me gusta estar metido en un cuarto, prefiero estar en mi casa que salir con los amigos. La verdad, soy muy anacoreta, pues. Tengo que visitar más a los enfermos, tengo que tener caridad con esta y esta otra persona. Limpiar mis expedientes. Yo cuando regresé, yo creo que tenía unos 50 expedientes manchados de gente que por alguna razón u otra les guardaba un resentimiento. ¿Y les pidió perdón? Y uno por uno fui. Me limpié a cero, que no lo he vuelto a hacer, ¿eh? Si ahorita me lo pones otra vez tengo que volver, y a lo mejor no son 50, ya tengo 100 a lo mejor, pero en la vida, si no filtras de vez en cuando ese tipo de cosas que fueron muy útiles en ese momento, pues te vas acumulando de pasivos y de pequeños rescollos y cositas, y entonces tienes que purificarte de vez en cuando. La frase es suya: estoy de paso y estoy en deuda. Eso fue en Semana Santa. Yo estaba, pues yo creo que especialmente sensibilizado, y no había visto un Cristo en muchísimo tiempo, hasta que lo pedí. Ya había dibujado una cruz en la pared y de pronto le pedí al Tecate un crucifijo. Se lo insistí tanto que me lo trajo, y cuando lo vi me solté en llanto incontrolable, y por eso al recordarlo a lo mejor se me hace nudo la garganta, y me sentí muy mal por la costumbre que había en mí de ver más a los crucifijos como obras de arte que verlos por la cruda realidad de lo que representa. Me sentí enfrente a un ejecutado, y yo me sentía en deuda con mi familia, porque sabía que el dinero que estaban pagando implicaba, porque conocía más o menos los números, implicaba la hipoteca de la empresa de mi padre en forma muy importante. Y sufrí con esa deuda. Inclusive dije, con razón los secuestrados no cuentan de su secuestro, porque ese robo a cámara lenta es una violación total de la justicia, y sí, los secuestrados en general nos sentimos en deuda por lo que se paga por tu cabeza. Y entonces yo le recé a nuestro Señor en una frase que, gracias a Dios, en ese entonces todo lo que rezaba lo escribía. Le dice: Señor, yo voy a vivir en deuda con mi familia por el pago de mi rescate. Pues pagarán por mí una cantidad, y eso era real, que jamás puedo pagar en toda una vida de arquitecto. Por lo tanto, tendré que seguir pagando con lo que tenga, con mi entrega de mi vida hacia los demás. Pero tú, Señor, volteándome al Cristo, también pagaste por mi vida, como lo hacen mis hermanos, pero no por unos cuantos años como están pagando ellos, sino por mi vida eterna. Y no pagaste con dinero, pagaste con tu vida. ¿Cuánto vale tu vida, Señor? ¿Cuántos millones de dólares? Pues es tonto pensar en ello, pero eso me lleva a actuar en consecuencia. Yo no me pertenezco ni aquí ni allá, pues me debo a ti, Señor, y a mis hermanos. Ayúdame a vivir esta nueva responsabilidad, nueva y vieja, pero ahora comprendida, de deudor. Sí, me emociona. Estoy de paso y estoy en deuda. Pasó una Semana Santa con ellos, lo acabo de contar ahora, y también pasó una Navidad. Uh-huh. ¿Cómo recuerda aquella Navidad? No encontré mejor momento que cuando me sorprendió Navidad ponerles a los secuestradores: señores guardianes, hoy es Navidad, no hay secuestrados ni secuestradores, todos somos hijos de Dios, y a las 8 de la noche vamos a rezar. Se los pasé por debajo de la puerta, a las 8 de la noche, sus 8 de la noche, porque no tenía control, tocó un guardián, abrió la ventana, me hicieron llamar a la ventana, yo desnudo, ellos vestidos, yo en color y ellos en blanco y negro, blancas capuchas con fondo negro, como así, y se cruzan de brazos y me dicen: adelante. No había sonido, la música apagada, y dije: bueno, pues vamos a rezar un Padre Nuestro y 10 Aves Marías.
yo con la gran esperanza de escucharles la voz por primera vez, pero no me contestaron. Yo me contesté yo decía, Dios estaba entre Jesús. Yo, Santa María, Madre de Dios. Y otra vez, Dios estaba entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Y ya, yo recé las 10, ya. Se acabó. Y uno por uno pasó y me dio la mano. Con respeto. Que produjo evidentemente en mí una felicidad indescriptible. Y aunque sea difícil entenderlo, porque lo digo de corazón, le digo a Gaby que es la Navidad más feliz que he pasado en toda mi vida. Significó el punto de inflexión entre estar abajo de la curva y estar arriba de la curva. A partir de ahí mi secuestro cambió rotundamente. Yo era la autoridad moral de esa casa, aunque no ganaba la libertad, pero ganaba el respeto y el vestido, me vistieron, me dieron mi medalla. Su secuestro da para un libro que ya ha sido escrito. Uh-huh. Y uno de los capítulos de ese libro es cómo consigue escaparse. Ajá. Que no nos va a dar tiempo, pero yo sí que quiero hacerle una última pregunta. Cuando consigue huir, ¿tomó nota de la dirección del Zulo? Sí. ¿Cuál era? Era la 15 Oriente 835A. Ahí tienes tu casa. Y aquí tiene usted la suya. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.